bendiga, mis amados hermanos. Estamos nuevamente aquí en la clase de escatología apocalíptica. Estamos ya en la clase número 7. Así que espero de que pongan mucha atención a todo esto. Damos la bienvenida a todos mis hermanos de todo el mundo, Suramérica, Norteamérica, de Estados Unidos. Hay muchos hermanos que nos están siguiendo. Dios los bendiga, hermanos. También aquí en El Salvador tenemos desde Occidente, Oriente y en la parte norte de nuestro país, El Salvador. Estamos transmitiendo desde aquí, desde El Salvador, San Salvador, para todos mis hermanos. También le damos la bienvenida a todos los hermanos que nos están viendo, nos están observando y están siguiendo esta clase a través de canal por cable, que es Resplandece TV en Santa Rosa de Lima. Muchas gracias, hermano Ricardo Guandique, por esta oportunidad que nos brinda de poder estar con muchos hermanos de San Miguel, de La Unión y de Morazán a través de Resplandece TV. Bienvenidos mis hermanos de Resplandece TV también. Bienvenidos todos los hermanos que nos observan. Bienvenidos, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta clase número 7. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta oportunidad que nos brinda de poder compartir con mis hermanos en todo el mundo esta clase número 7, donde hablaremos de dos de las iglesias, de las dos últimas iglesias, del mensaje de las dos últimas iglesias. Padre, danos sabiduría, danos entendimiento para entender y comprender qué es lo que tú quieres darnos, qué es lo que tú quieres decirnos en este momento. También bendice a los hermanos que están enfermos, que tienen angustia. Padre, ayúdales, guárdales, cuídales, protégeles. Sana, Padre, a aquellos hermanos que tienen dolencia para que puedan ver o escuchar esta clase. Aquellos que van en su vehículo, bendícelos. Aquellos que están en su casa, bendícelos. Aquellos que están en el trabajo, bendícelos grande y poderosamente. Muchas gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Espíritu Santo tome control de esta clase. Ese es el deseo que siento en mi alma. Vamos a leer, mis hermanos, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí que yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué hermoso mensaje, mis amados hermanos. Qué hermoso mensaje. Este mensaje a esta iglesia me alienta mi alma, me alienta mi corazón por unos detalles que vamos a ver más adelante. Unos detalles hermosos, hermano, que podemos ver. Estamos viendo que Filadelfia, mis hermanos, si lo vamos a ver alegóricamente, estamos en Filadelfia significa el período de avivamiento espiritual. Filadelfia alegóricamente es el período de el avivamiento espiritual, uno de los avivamientos más grandes que ha habido en este mundo, y quizás fue el último avivamiento, porque ahorita, por más que griten, salte o digan, no hay avivamiento. Hoy el avivamiento puede ser personal o en grupitos pequeños, pero global no. Casi la mayor parte de avivamiento es mentira, es falsedad, es emoción, y es donde los hermanos se me confunden, que un avivamiento no es de emoción, es de actitudes, es de cambio, es acerca de los frutos del Espíritu Santo de Dios.
Bueno, hablemos de Filadelfia. Filadelfia, mi hermano, fue fundada por un hombre que se llamaba Átalo II. Átalo II Filadelfo. Fue el rey de Pérgamo. Era el segundo hijo de Átalo. Ascendió al trono tras la muerte de su hermano. Entonces, este Átalo amaba mucho a su hermano. Entonces, en honor a su hermano, le puso Filadelfia a la ciudad. Ahora, Filadelfia quiere decir amor fraternal. Por esa razón, le puso a Filadelfia Filadelfia, porque quiere decir amor fraternal y en alusión al amor que le tenía a su hermano. Esta ciudad fue destruida por terremotos, porque el lugar donde está ubicado la ciudad es un lugar donde pasan las placas tectónicas, donde hay muchas placas tectónicas, y por esa razón hay terremotos. En toda la historia en ese lugar han habido terremotos y uno de esos terremotos destruyó Filadelfia. Pero sin embargo, este señor Tiberio fue uno de los que reconstruyó la ciudad y la hizo una pequeña Atenas, ¿verdad? Una ciudad muy linda. Llegó a ser, como le digo, reconocida como la pequeña Atenas. Filadelfia todavía existe con el nombre de Ayat Sher, que quiere decir ciudad de Dios. Entonces todavía existe. Y este periodo de avivamiento espiritual se dio en los momentos cuando salían, mis hermanos, cuando este movimiento, este periodo, alegóricamente, como les digo, es el periodo de avivamiento espiritual. Y este avivamiento espiritual se dio allá entre los años de 1873, 70, 73, 80, donde hubo un avivamiento espiritual enorme, no solo en una parte del globo terráqueo, sino que casi en todo el mundo. Hubo un avivamiento, tremendo avivamiento, y es donde surgen muchos misioneros como David Livingstone, Juan Patton, y otros más. Unos se agarraron para China, otro para África, otro para Asia. El asunto que hubo un avivamiento y aún parte de ese avivamiento se vivió aquí en América Latina. Entonces fue cuando surgió muchas iglesias evangélicas y hubo una entrega total, y un movimiento del Espíritu Santo, conversiones, sanidades. Ahí surgieron cantidades de hermanos llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces, ese fue el momento que la iglesia, hermano, creció a nivel mundial. Entonces, después de eso, mis hermanos, veamos un poquito el texto, ya hablando un poco más del texto, veamos lo que dice el texto. ¿Quién fue el que escribió esto? Él siempre tiene el cuidado, el Señor, ¿quién dice esto? Primero, dice que lo dice el santo. Esto dice el santo. ¿Por qué dice santo? Santo es separado, apartado. Viene de la palabra agios, separado o apartado. Separado de lo malo, apartado del pecado. Santo es puro. Entonces, el puro, el santo, el sin mancha, el que no tiene pecado, dice esto. El verdadero, dice esto. El verdadero quiere decir el genuino, la perfección de la integridad, el donde no hay pero ni una pizquitita de mentira, el que es real, el que es la verdad definitiva, dice esto. Además del santo, del apartado del mal, del separado de lo malo, de lo contrario del pecado, es el verdadero, el genuino, el que no miente, el que es íntegro, el que es la sustancia y la esencia de la integridad, la verdad definitiva, dice esto. Pero no solamente es el santo, sino que es y del verdadero, sino que es el que tiene la llave. El que tiene la llave para abrir y cerrar puertas. El que controla el universo, el mundo y las personas.
No se mueve una hoja si no es la voluntad de Dios. Dios quita reyes y pone reyes. Tiene el control de todas las cosas. Cuando yo entregué mi vida al Señor, y al decirle Señor, quiere decir que Él es el Señor de mi vida, el que gobierna mi vida. Yo soy un esclavo voluntario de Él, soy un siervo de Dios, soy un esclavo voluntario de Dios. Si yo me convierto en esclavo voluntario, Él es mi Señor, Él es mi presidente, Él es mi rey y Él me gobierna. Y si Él me gobierna, Él tiene control de mi historia. Ejemplo, mucha gente puede decir, le vamos a hacer daño a Munguía, le vamos a cerrar las puertas. No lo vamos a dejar predicar, no lo vamos a dejar enseñar en ninguna parte. Está bien, háganlo como humanos. Pero Dios, ¿qué ha decidido Dios? ¿Qué dice Dios de eso? ¿Está de acuerdo Dios en lo que ustedes han acordado? ¿Estará de acuerdo el Espíritu Santo de Dios en que lo que ustedes han acordado como líderes, cerrarme las puertas? ¿Acaso se les ha olvidado que el que abre y cierra puertas es el Señor Jesucristo, porque Él es el único que tiene llaves? Que si ustedes tratan de cerrar la puerta humanamente para este hombre, Dios abre otras. Y entonces les causará dolor a su ego el no poder hacer nada. ¿Por qué? No estarán peleando contra este inútil, estarán peleando contra la voluntad santa y poderosa de Dios. Es por eso, mi amado hermano, que usted no puede decidir o no puede hacer o actuar de una forma egoísta, avara, codiciosa, vanagloriosa, altiva o soberbia contra de alguien, porque usted no sabe si está en contra de la voluntad de Dios. Aquel hombre sabio le dice a los demás, miren señores, ya surgieron muchos, pero y esos muchos que surgieron como salvadores, pues se apagaron porque no era cierto. Pero ¿qué tal si ustedes estén peleando en contra de Dios? Si es de Dios, esto va a prosperar. Si no es de Dios, esto no prospera. Entonces, hay que tener cuidado porque muchas veces somos estorbo o somos piedras de tropiezo para lo que Dios quiere hacer con alguien. Porque Dios tiene control de nuestras vidas. Dejemos que Él haga lo que Él quiere con nuestras vidas. Dice la Biblia que nosotros somos barro en manos del alfarero y Él es el que decide si hace una olla o hace un comal, que es lo que quiere hacer de nosotros. Si nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Entonces, Él tiene el control de nuestra historia. Amado hermano, si usted está pasando una situación difícil, Dios tiene control de tu historia. A mí me duele muchas veces cuando alguien quiere cortarme la bendición o cuando encuentro mucha oposición de parte de algunos líderes o de algunos hermanos. Duele porque son mis hermanos, pero al final llego a recapacitar que el que controla mi vida se llama Jesucristo, que el que me dio la salvación se llama Jesucristo, que el que me bendice es Jesucristo. Y al leer esto me doy cuenta que el que tiene la llave para abrir puertas es Él. Muy poderoso puede ser el hombre dentro del ámbito terrenal. Puede tener autoridad dentro del ámbito terrenal, pero delante del Dios Todopoderoso, el único que tiene la llave es Jesucristo. Y Él decide qué hacer. Él abre y cierra. Y cuando Él abre, nadie puede cerrar. Y cuando Él cierra, nadie puede abrir. Acuérdense del arca de Noé. Noé, me imagino que él hubiese querido abrirles al escuchar los gritos de la gente que se estaba ahogando. No sé si le gritaban, Noé, abre la puerta, pero él con su corazón bondadoso, amoroso, quizás quiso abrir, pero la puerta Dios la selló y la cerró. Estuvo abierta por mucho tiempo, pero no quisieron entrar. Él tenía abierta la puerta y Noé no la podía cerrar. La tuvo que cerrar el Señor. Y cuando Él la cerró, nadie la podía abrir. Él es el que abre y cierra puertas. El Señor le dice a esta iglesia, mira, yo conozco tus obras. Así que te hago una recomendación.
él sabía que no tenía fuerza la iglesia. Él conocía las obras verdaderas de esta iglesia de Filadelfia. Él sabía que hacía obras sin fuerza. Ahora, si nos podemos referir a fuerza económica, no era una iglesia rica. Miren, hermano, el problema de las iglesias que tienen bastante facilidades económicas, financieras. El problema de estas iglesias es que el liderazgo se vuelve orgulloso, vanaglorioso, soberbio, altivo, creyendo que ellos son los que están dando. Y no se percatan o no se dan cuenta que ese dinero con el que están dando o haciendo una idea o compartiendo no es el de ellos, es el de la iglesia. Es parecido al gobierno. Vamos a regalar computadoras. Ajá, qué bueno es el gobierno, está regalando computadoras. No, no es del dinero de él, es del dinero del pueblo. De la misma forma, pastor que me escuchas, no te vanagloríes, no te sientas el grande, porque todo lo que se está dando, las actividades, las obras que se están haciendo es con la fuerza de la iglesia, la cual está siendo guiada por el Espíritu Santo. Es la iglesia. Y esta iglesia de Filadelfia era una iglesia pobre. No tenía muchas fuerzas, pero aún en su pobreza hacía obras. Aún en su pobreza, la iglesia vivía en una condición tan pobre, pero se mantenía viva. Entonces, no se trata de que va a ser vivo la persona que tiene dinero o la iglesia que tiene dinero. Es la iglesia que vive conforme a los establecidos por Dios, conforme a la voluntad de Dios. Esa es la iglesia que vive, no es la que hace obras solo porque tiene dinero y no lo hace por amor, o no lo hace sin ningún deseo de dar la gloria y la honra a Dios, sino que para engrandecerse ella o el liderazgo. Y otra de las cosas de esta iglesia de Filadelfia, además de tener obras, aún siendo pobre, es que guardaba la palabra. No tergiversó la palabra. La iglesia creyó en la palabra y no solo creyó, la vivió, la practicó, la puso en práctica. Una iglesia que guarda la palabra es una iglesia que escucha y la pone en práctica. Eso nos falta mucho a nosotros los predicadores, mis amados hermanos predicadores, que a veces nos hacemos expertos en homilética, en hermenéutica, en teología, y tenemos una gran facilidad de poder hablarle a la iglesia y aconsejar a la iglesia, pero ¿y nosotros? Ese consejo que damos, esa palabra que damos, la vivimos. La interrogante se la dejo a usted, mi amado hermano. Has guardado mi palabra. Esa iglesia guardaba su palabra, hacía lo que decía su palabra, ponía en práctica lo que había escuchado. Otra de las cosas que tenía linda esta iglesia es que nunca había negado su nombre. No se avergonzaba de ser cristiana, no se avergonzaba de ser una iglesia pobre, no se avergonzaba de ser la iglesia del Señor. Hay hermanos que tienen pena, que tienen vergüenza de decir que van a una iglesia chiquita. No, hermano, yo voy a una iglesia chiquita, es pequeña. O pastores que dicen, no, mi hermano, yo estoy pastoreando. La iglesia es bien chiquita, les da pena. No tengan pena, mi hermano. Pueden haber 3, 5 miembros, denle en gloria al Señor, porque esos 5 valen la sangre de Cristo. ¿De qué sirve tener una iglesia de 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 miembros y ninguno es hijo de Dios? Comenzando por el pastor, orgulloso, altivo y soberbio. Yo soy bien Nabucodonosor. Conozco muchos de esos altivos. Porque es profesional. ¿Cómo que esto lo va a salvar? La salvación viene
por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y se mantiene, y esta salvación se mantiene si usted persevera hasta el final. Yo soy buen predicador y he predicado 70 años, no importa, pero si al final no llegó bien, no perseveró, no hizo las obras, no guardó la palabra, negó al Señor con sus hechos, se quedó, lamentablemente se quedó. Así que esta iglesia de Filadelfia recibió el mensaje del santo, del separado de lo malo, del genuino, del verdadero, de la verdad definitiva, del que tiene la llave para bendecir, para abrir o para cerrar, del que abre y nadie puede cerrar, o del que cierra y nadie puede abrir. Esto le dijo este Todopoderoso, que conocía sus obras de esta iglesia, que eran obras pobres, no eran gigantes, pero eran con amor, porque era una iglesia pobre. Dios sabía que no tenían mucha fuerza, pero eran poderosos en oración. Dios sabía que habían guardado su palabra, que todo lo que hacían o decían o estudiaban, lo ejecutaban, que no habían negado su nombre, que no se avergonzaban de lo que eran, pobres, pero llenos del poder del Espíritu Santo. ¿De qué sirve tener una gran iglesia, mi hermano? Una mega iglesia llena de lujo. Yo no estoy en contra de eso, pero ¿de qué sirve tener una iglesia llena de lujo con un montón de paganos dentro, sin ser convertidos al Señor? Yo prefiero tener un cuartito chiquito, pero con gente convertida, con gente que ame a Dios, con gente pobre pero que ame y le sirva a Dios. Prefiero eso a tener una iglesia grande, pecadora. Entonces la iglesia de Filadelfia, el Señor le dice, miren, por haber sufrido todo esto, he aquí yo vengo pronto. Entonces le sugiere, le da un par de consejos. Yo vengo pronto. Así que le sugiere que estén listos, que Él viene muy pronto y va a ser inesperado el momento en que viene. También les dice, retengan lo que tienen para que ninguno tome su corona. Esta frase, mis hermanos, no sugiere que la corona o galardón podría ser robado, sino que se podía perder legalmente. La salvación, por ejemplo, mis hermanos, Dios no se la quita, usted la abandona, usted la deja, usted la descuida, no se la quita a Dios. También le dice, el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. El sustantivo columna, mis hermanos, es stilón, quiere decir pilar. Y esto sugiere estabilidad o permanencia. Eso sugiere que sea pilar. Así que escribiré sobre él el nombre de mi Dios y mi nombre nuevo. Así que, mis hermanos, qué lindo el mensaje para esta iglesia. Qué bonito el mensaje para esta iglesia. Una iglesia pobre, la iglesia de Filadelfia. Una iglesia que casi no tenía fuerza, pero que guardó su palabra. Una iglesia que guardó hasta el final su palabra. Que hizo obras con amor y con fe. Una iglesia que retiene lo que había aprendido. Esa iglesia había muchas recompensas para ello. Ahora, de igual forma, esas recompensas están para nosotros. Así que espero, mis hermanos, de que esta iglesia de Filadelfia nos ayude a nosotros a recapacitar. Pero yo no quiero quedar solo aquí. Quiero seguir con otra iglesia, porque quiero terminar en esta enseñanza
la de las iglesias. Veamos rápidamente lo de la iglesia de la Odisea. Esta iglesia es prácticamente, nos representa nuestros días. Esta fue fundada por Antíoco II y nombrada así en honor a la esposa de él, a la esposa de Antíoco, establecida como una base militar para proteger la frontera. Llegó a ser la ciudad más rica de Frigia, poseedora de ricos pastos para la crianza de ovejas. Era tremenda esto. Establecida por un discípulo de Pablo, se cree que es Epafras, el fundador de la iglesia de Perga, de la Odisea. Dicha iglesia, hermano, esta iglesia no sufrió persecución, no sufrió nada de persecución, graves herejías, ni que tuvo algún adversario, nada. A la Odisea bien le pudiera llamarse la iglesia ecuménica apóstata. Una iglesia que no sufrió persecución, una iglesia que nadie la estaba molestando, una iglesia, hermano, feliz de la vida. Por eso esta iglesia representa a la iglesia actual. La iglesia actual, mis hermanos, la iglesia actual no tiene nada, absolutamente nada de qué sufrir. La iglesia de la Odisea, como es, representa los tiempos actuales. Y dice así, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el así sea, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Qué quiere decir el amén? Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. El que es fiel, el que dice la verdad. Esto implica que todo lo que Jesús dice es verdad. Y por ello su mensaje a la iglesia de la Odisea debe ser aceptado sin vacilación. El que no miente, el que dice la verdad, el amén. El testigo fiel y verdadero. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Juan 3:11. Jesús es el testigo fiel porque es el representante perfecto del carácter, la mente y la voluntad de Dios delante de la humanidad. Él es el perfecto de carácter. Él es el testigo fiel, el que observa y todo lo ve y que no obtendrá por inocente al culpable. El principio de la creación de Dios. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Juan, Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué significa esto? No es principio de inicio, es principio. Allá en Apocalipsis dice el Señor, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. ¿Quién es el principio de Génesis? Jesús dice que Él es el principio. Entonces, si Jesús dice que Él es el principio, y en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y sabemos que Jesús es el principio, entonces en Jesucristo creó Dios los cielos y la tierra. Pero Juan capítulo 1 versículo 1 que dice, en el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué es el verbo? El verbo es la palabra. ¿Qué usó Dios para hacer el universo y todo lo existente? La palabra. Entonces cuando Dios dijo, hágase la tierra, hágase el mar, hágase las estrellas, estaba usando el verbo. Entonces, ¿quién hizo todas las cosas? Jesús hizo todas las cosas. En Él fueron hechas las cosas. Por Él fueron hechas las cosas y en Él son sustentadas todas las cosas. Entonces no hay dónde perderse, mis amados hermanos. No hay dónde perderse. Así que Él es el amén. Él es el testigo fiel y verdadero. Él es el principio y la creación de Dios. Él es el testigo fiel, el quien dice todo lo que vamos a seguir estudiando ahorita. Lo dice el amén, lo dice el testigo fiel y verdadero, lo dice el principio
el principio de la creación de Dios. Lo dice el que creó los cielos y la tierra. Lo dice por quien fueron creadas las cosas. Lo dice el sustentador de todas las cosas. Él lo dice. Ahora, ¿qué le dice a la iglesia, mis hermanos? La iglesia esa representa los días hoy. Una iglesia que se jactaba, una iglesia que realmente creía que todo lo tenía. Decía que no tenía necesidad de nada, que era rica, que era poderosa. Entonces, la iglesia actualmente se jacta de ser rica, de ser próspera, de crecer mucho, de construir los mejores edificios o templos, de poder e influencia en el liderazgo nacional o político, de tener millones de perseguidores. La iglesia de hoy se jacta de tener millones de seguidores, se jacta de líderes bien preparados, se jacta de tener mucho dinero, de tener una gran experiencia, de tener dominio, de tener los medios de comunicación, ya tienen radio, televisión por todos lados, de tener y codearse con los líderes y los grandes líderes políticos, de ponerse a la altura de ellos, de tener mucho conocimiento, de adquirir muchísimo conocimiento. Se jactan de que tienen la verdad, de tener mucha popularidad, de ser moderna y carismática, de que su doctrina es la doctrina de la prosperidad. Se jactan de mucho, mis amados hermanos. Pero una cosa es que la iglesia diga que tiene todo eso, y otra cosa es que el Señor de la iglesia le diga otra cosa. El Señor de la iglesia le dice: tú eres una pobre, espiritualmente hablando, vacía de Espíritu Santo, no cree ni en el Espíritu Santo. Es increíble, hay pastores que no creen en el Espíritu Santo. Hay pastores que desde que aceptaron a Cristo nunca, jamás han vivido una experiencia con el Espíritu Santo, porque no creen. Hablan del Espíritu Santo, pero no tienen el Espíritu Santo. Están vacíos del Espíritu Santo. Por ende, la iglesia está vacía del Espíritu Santo. Es una iglesia activa social. Es una iglesia activa autosuficiente. Una iglesia controladora. Es más que todo el liderazgo. Quiere controlar a todos sus miembros, como enseñorearse de sus miembros. Estos son mis miembros. Momento, la iglesia es de Cristo, no son suyas. Experta en mercadeo, mercadean con la iglesia, arrogantes y jactanciosos, sin discernimiento, como no tienen Espíritu Santo. Pero se dedican a construir, no a ganar y a edificar almas. Son políticos y mentirosos, injustos y vanagloriosos, elitistas. La iglesia actual, hermano, hace élites, hace círculos. Los pobres aquí abajo, los de medio aquí y los de arriba acá. Hay iglesias, hermanos, que han construido colegios donde la mensualidad es de $400 para que no llegue ningún pobre. Para no confundirse entre los pobres, elitistas. Son politeístas, arrogantes, abandonada por Dios la iglesia. Una iglesia estafadora. Una iglesia donde la gente dice, donde una loca dice que los billetes hablan. Donde usan estrategias para sacarle hasta el último centavo a mis hermanos. Una iglesia pobre. El Señor por eso le dice: tú eres una pobre. El Señor le dice que tú eres una iglesia destinada a juicio. Le dice que es una iglesia espiritualmente ciega. Una iglesia despreciable, a punto de ser cortada. Una iglesia que hace vomitar a Dios. Una iglesia que está desnuda y avergonzada. Una iglesia que no tiene revelación. Una iglesia que no es la iglesia del Señor. Una iglesia que está muerta, porque no es ni tibia ni caliente. Está muerta, una iglesia muerta, fría, liberal. Una iglesia que no quiere nada con Dios, que ya no cree en los milagros, que ya no cree en la sanidad divina, que ya no cree ni en la segunda venida de Cristo, mucho menos en el arrebatamiento de la iglesia. Una iglesia que no cree en el retorno de Jesús. Una iglesia que está dormida en sus actividades, en sus paseos, en sus comilonas.
Una iglesia que las lámparas no tienen aceite, que está apagada. Una iglesia que será vomitada, mis amados hermanos. Una iglesia que no es tomada en cuenta en nada en el cielo. Una iglesia que no forma parte del reino de Dios. Esa es la iglesia de la Odisea. Tú dices que eres rica, pero eres una ciega, desnuda, desventurada. Te invito a que compres colirio de mí para que tus ojos vean. Estás ciega, no miras, estás mal. Estás mal. Iglesia, estás mal. Eso es lo que le dice el Señor a la iglesia de estos tiempos. Una iglesia llena de apostasía, una iglesia llena de mentira, de un liderazgo hipócrita, traidor, mentirosos, elitistas, humanistas. Una iglesia donde la visión del pastor es construir el templo y no ganar almas. Una iglesia donde la visión del pastor es tener plata y no ganar almas para Jesucristo. Una iglesia donde busca lo mejor y no busca el bienestar espiritual. Qué triste es, hermano. Dan ganas de llorar, fíjese. Porque esa es la iglesia que estamos viviendo hoy. Esa es la iglesia que estamos viviendo hoy, mis amados hermanos. Y sabe, hermano, el consejo de Cristo fue bien duro. Por tanto, le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Las riquezas espirituales, hermano, las riquezas eternas no son posesiones materiales. Mas fue la sangre de Cristo la que adquirió y alcanzó por la fe. Nosotros, hermano, fuimos comprados con la sangre de Cristo. No fuimos comprados por oro y plata. La sangre de Cristo es la que vale. Dice en Isaías capítulo 55:1, Dios le hace Dios a los seres humanos para que vengan y compren lo que necesitan sin pago alguno. La salvación no se adquiere mediante esfuerzos humanos. La salvación no se adquiere con oro o plata. La salvación se adquiere a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y su resurrección. La muerte, la salvación solo la podemos adquirir a través de Jesucristo, no por posiciones, no formando una élite, no teniendo los privilegios más grandes o altos dentro de una organización o misión. No busques eso, mi hermano. No busques ser el líder nacional. Busca ser hijo de Dios de verdad. Y vestiduras blancas para vestirte. Esto es el otro consejo que el Señor le da. Esto denota la justicia que requiere para venir delante de la presencia de Dios. Él conocía la desnudez de esta iglesia, la necesidad que tiene esta iglesia, él lo conoce. Y le ofrece ropa blanca, ofrece vestirla con justicia, vestirla con honestidad, vestirla con santidad. Él ofrece ropas blancas, ropas de salvación, manto de justicia, como debería de ir la novia. También lo dice que la invita a que unja sus ojos con colirio para que alcancen a ver. El colirio, hermano, era un producto medicinal vendido en la escuela de medicina en la Odisea. Ahí vendían colirio. Esto era ofrecido para la vista, para que podían ver bien. Pero por eso le dice a la iglesia de la Odisea que pudieran ver bien, pero ¿en qué sentido? Físicamente, no. Que pudieran discernir espiritualmente. Está tan ciega la iglesia que no puede ver que han llegado doctrinas de los nicolaitas, la doctrina de Balaam, las enseñanzas de Jezabel. Todas esas están dentro de la iglesia. Hay humanismo, hay apostasía, hay de todo eso, hay paganismo dentro de la iglesia, panteísmo, politeísmo, paganismo, todo hay dentro de la iglesia actual. Porque está ciega, porque le gusta solo el ruido, le gusta solo la bulla,
Increíble, amados hermanos, estar en una iglesia a media oscuras, con luces intermitentes, con humo, y así se adora a Dios. El Señor desafía a la iglesia: sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete, eso le dice el Señor a la iglesia. Arrepiéntete. Y aquí viene lo más tremendo, mi hermano, que le dice el Señor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Amados hermanos, este es el mensaje no para los amigos, es para la iglesia actual. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ahora bien, ¿a qué puerta? Puede este mensaje se puede ver de dos formas: que el Señor viene pronto en los tiempos de la iglesia de la Odisea, que Él está a la puerta y que muy pronto va a aparecer nuestro Dios. Eso, hermano, tenemos que tomarlo en cuenta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Eso significa que el Señor viene pronto al terminar el periodo de esta iglesia. Pero aquí viene la otra explicación: he aquí estoy a la puerta y llamo. O sea, Él está tocando a la puerta. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué significa esto? Que el Señor de la iglesia ha sido sacado de la iglesia y Él está tocando nuevamente. ¿Cómo fue sacado de la iglesia? Por la corrupción, por la mentira, por la avaricia, por la codicia, por el engaño, por la hipocresía, por la élite, por el paganismo, por todas las cosas malas que tiene la iglesia actualmente. Él está fuera, no está dentro. Pero nuevamente toca a la puerta y llama. No para entrar dentro de la iglesia, sino que para entrar donde aquel que le abra. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno de los que están allá adentro oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ese es el mensaje final. Ese es el mensaje final. Abra su puerta. Ábrale la puerta al Señor y deje que la santidad, el amor, la pureza, la brillantez de la santidad de Dios esté en su vida. Es momento, mi amado hermano, que recapacitemos y entendamos que estamos en tiempos de apostasías y estamos en los últimos tiempos. Satanás por eso me ataca y por eso ha tratado de destruir y de tratar de que no diga todas estas cosas, porque le molesta. Yo sé que hay líderes que le retiñen los oídos, le molesta, quisieran callarme, quisieran quizás meterme un par de balazos, matarme, asesinarme, porque no quisieran que yo dijera la verdad. Pero esa es la verdad, cueste lo que cueste. La iglesia está en sus últimos tiempos. Hay apostasía, hay mentira, hay avaricia, hay engaño, hay codicia, hay de todo, porque estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea. Mi amado hermano, pastor o líder que me estás escuchando, es momento que te arrodilles, que clames a Dios, que clamemos juntos a Dios y le pidamos perdón y que regresemos y que nos arrepintamos y que vivamos una vida en santidad delante de Dios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, necesitamos la unción del Espíritu Santo, necesitamos la sangre de Cristo que nos limpie de todo pecado, de toda iniquidad. Necesitamos urgentemente volver a lo que éramos al inicio. Gente agradecida, gente llena del Espíritu Santo. Dios me los bendiga. Llegamos hasta aquí con las enseñanzas de la iglesia. Dios me los bendiga a todos mis hermanos. Hasta la siguiente clase.